Muy bien, en este video vamos a hablar de lo que son las razones trigonométricas. Pueden observar que en las razones trigonométricas vamos a trabajar con un triángulo rectángulo, ¿sí? Bueno, primero que nada, razones trigonométricas, justamente la palabra razones, tiene que ver con un cociente, ¿sí? Una división entre algunos elementos. Estas razones trigonométricas van a desarrollar una relación entre los lados de este triángulo rectángulo y los ángulos agudos, ¿sí? Porque en un triángulo rectángulo nosotros tenemos un ángulo de 90 grados, lo cual lo define rectángulo, ¿sí? Un ángulo de 90 grados, y dos ángulos más que serán agudos. ¿Qué significaba agudos? Que son menores a 90 grados, ¿sí? Bien, eso es lo que me aparece en un triángulo rectángulo. A su vez, en el triángulo rectángulo yo puedo observar los tres lados que tienen un respectivo nombre. Entonces el lado mayor o el lado más largo se llamará hipotenusa. Una forma más de reconocer a la hipotenusa es que siempre está ubicado frente al ángulo recto, ¿sí? Entonces, frente al ángulo recto siempre voy a tener a la hipotenusa. El resto de los lados se llamarán catetos, ¿sí? Y dependiendo de qué razón esté hablando, le adjuntaremos un nombre más, o opuesto o adyacente, ¿sí? Bien, antes que nada, debemos reconocer quién es hipotenusa, quién es cateto opuesto y quién es adyacente. Hipotenusa lo mencionamos hace un momento, que dijimos siempre lo vamos a poder observar observando el ángulo recto y frente a él va a estar la hipotenusa, ¿sí? El cateto opuesto, cuando hablemos de cateto opuesto, dependiendo de qué ángulo estemos observando, será aquel lado que esté frente a ese ángulo al cual yo estoy estudiando o observando, ¿sí? Y el cateto adyacente será aquel que esté debajo o que esté de costado o de lado al ángulo que yo esté observando en ese momento, ¿sí? Bueno, entonces todo esto que mencioné lo vamos a trabajar en este ángulo. El que vamos a estudiar o vamos a observar es el alfa, ¿sí? Acá tenemos dos, beta y alfa. Nosotros nos vamos a parar en este, o sea, hacemos de cuenta que este no está. Entonces, estamos en el ángulo alfa, ¿sí? Bien. Vamos a desarrollar la definición de seno de ese ángulo alfa. Entonces, el seno de este ángulo alfa va a ser la división entre su cateto opuesto dividido la hipotenusa. Bien, ahora, nosotros le colocamos vértices a este triángulo rectángulo. Si nosotros tenemos que definir en función a esos vértices, o sea, a esos segmentos, ¿sí? ¿Quién es el cateto opuesto? Dijimos que el cateto opuesto va a ser el lado que esté frente a mi ángulo. ¿Quién está frente a mi ángulo? Entonces, el lado que está frente a este ángulo que estoy observando es el lado AB. Entonces, esto es lo que voy a colocar que va a definir al cateto opuesto, lado AB. Bien, ¿y qué segmento define la hipotenusa? El segmento que define la hipotenusa es el lado AC. Lado AC. Muy bien. Entonces lo que hicimos fue, además de conocer la definición o la razón que corresponde a la razón trigonométrica seno, definimos en función de los lados de este triángulo, ¿sí? De la misma manera podemos hacer con el coseno, pero aquí en el coseno está definido por el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Recordemos que cateto adyacente va a ser aquel que esté debajo o del lado al ángulo que esté estudiando. Entonces, estoy estudiando el ángulo alfa. Y me dice, cateto adyacente será aquel que esté o debajo o de lado. El único que aparece, sin tener en cuenta la hipotenusa, porque la hipotenusa ya la menciona abajo. Entonces, el cateto adyacente es el que está debajo. ¿Y cómo está definido? Con el segmento BC. Entonces, BC dividido la hipotenusa, que ya dijimos que era el lado AC. Muy bien.
Y otra razón trigonométrica que también se debe observar en este triángulo rectángulo es la tangente de este ángulo. Bueno, la tangente de este ángulo divide ambos catetos, el opuesto dividido el adyacente, ¿sí? Entonces nuestro cateto opuesto en este triángulo rectángulo respecto de alfa era el lado AB. Y se va a dividir con el cateto adyacente de ese ángulo que era el lado BS. Muy bien, entonces en función al ángulo alfa pude definir, o sea, están definidas sus respectivas razones y a su vez puedo expresar en función a esos segmentos que están definidos a esos lados, ¿sí? Bien, en este texto, en este PDF donde tenemos el material teórico, también tenemos una parte donde nos menciona seno de beta, coseno de beta y tangente de beta. ¿Qué se pide en esta actividad? En esta actividad se pide que en vez de observar alfa, observemos beta. ¿Sí? O sea, ahora hagan de cuenta que alfa no está y estamos en beta, ¿sí? Entonces, definan el seno de beta, o sea, estoy con respecto a los lados, ¿sí? No, si quieren escribirlo esto, no hay problema, pueden escribirlo. De todas maneras, es la misma definición, simplemente que en este caso, cuando vos estás en beta, va a cambiar el orden de las letras, porque ya para beta el cateto opuesto va a ser otro lado y el cateto adyacente será otro lado. El que no cambia es la hipotenusa, ¿sí? Entonces se pide que ustedes desarrollen el seno, coseno, tangente en función a los lados del triángulo rectángulo, pero desde la observación del ángulo beta, ¿sí? Esa es la actividad que se pide. Bien. Nosotros conocemos estas razones que son las razones directas, seno, coseno y tangente, pero a su vez también podemos calcularlo, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera? Podemos calcularlo utilizando la calculadora científica, ¿sí? Podemos calcular seno, coseno y tangente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la calculadora científica nos aparecen las tres razones. Obviamente que el seno no aparece así como tal, como sen, sino como sin. Pero estamos hablando de la misma razón trigonométrica. Y lo mismo con la tangente. Acá nosotros lo escribimos como T con G. Y allá en la calculadora científica nos aparece como tan. Estamos hablando de la misma razón trigonométrica. Bien, entonces vamos a hacer los cálculos que corresponden a estas razones. Les va a aparecer en las ejercitaciones esta expresión que dice error menor que 0,01. A ver, voy a enfocar un poquito más, disculpen. Bueno, ahí está. Entonces nos va a aparecer esta expresión, error menor que 0,01, ¿no es cierto? Entonces esto está representando que tomemos del resultado 3 decimales después de la coma, ¿sí? Que expresemos ese resultado con 3 decimales después. Bueno, entonces vamos a empezar a calcular estas tres razones para que empecemos a involucrarnos un poquito con la calculadora científica, ¿sí? Podemos utilizar tanto la calculadora científica del celular que recomendé, que tenemos la mayoría, o esta calculadora científica que es la calculadora científica de mano, ¿sí? Las dos calculadoras son prácticamente iguales. Lo único que se modifica en una en la otra, o sea que es diferente, pero porque está referido de diferente manera, es esta tecla que dice grados, minutos, segundos. Grados, cerito, una comilla de minutos, 2 comillas de segundos, ¿sí? Entonces, esta tecla en la aplicación del teléfono aparece como la letra DMS, ¿sí? Entonces, en vez de, cuando yo me refiera a esta tecla, grados, minutos y segundos, ustedes sabrán que se refiere a la tecla DMS con respecto a la del teléfono, ¿no es cierto? La aplicación. Bien, vamos a calcular entonces seno de 27 grados. Además de mostrar cómo yo lo calculo con la calculadora, yo les puse en el material teórico un paso a paso. ¿Sí? Acá tenemos un paso a paso. Entonces, acá vamos a introducir siempre
dependiendo del ejercicio, seno o coseno o tangente, dependiendo de lo que me pide, el número de grados que yo quiero calcular, y si solamente tengo grados, aprieto el igual y ya voy a obtener el resultado. Ahora, si tengo grados y minutos, entonces razón trigonométrica, número de grados, y como el primer dato es grados, se toca la tecla de grados para decirle, informarle a la calculadora que lo tome como grados. Después introduciremos el otro número que hace referencia a los minutos y luego apretamos la tecla de grados, minutos y segundos, que también nos puede aparecer dependiendo de qué elemento estaremos utilizando. Para definir que estamos hablando como segundo elemento en función a los minutos, ¿sí? Y luego, si hubiera un tercer elemento como los segundos, introduciremos los segundos, el número de segundos, la tecla grados y recién ahí el igual, ¿sí? Entonces, este paso a paso se respeta en función a lo que yo quiero calcular, ya sea grados solos o grados con minutos o grados, minutos y segundos, los tres elementos, ¿sí? Siempre es de la misma manera. Si yo reconozco cómo proceder, yo voy a poder calcularlo. Esto está en el material teórico, el paso a paso, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacerlo directamente para mostrárselos cómo calcular. Vamos a calcular, acá nos pide el primero, seno de 27 grados. Entonces, apretamos y prendemos la calculadora. Seno de 27. Y acá podemos apretar directamente el igual o introducir grados, que es exactamente lo mismo. Por como este ejercicio no tiene luego ni minutos ni segundos, por eso acá podemos finalizar con el igual o colocarle el grado. Como quieran ustedes, de todas maneras no va a ser incorrecto el resultado. Colocamos igual. Bien, listo, ese es nuestro resultado, pero dijimos que tenemos que marcarlo con 3 decimales luego de la coma. Entonces, nuestro resultado será en este caso 0, tenemos 453. Entonces ahí ya calculamos el seno de 27 grados. Bien, ponemos en 0 nuevamente y ahora vamos a calcular el coseno de 15 grados 20 minutos, ¿sí? Entonces introducimos coseno de 20 y acá vamos a colocar grados, ¿sí? Porque queremos introducir más datos. Grados, luego apretamos 20 y apretamos nuevamente la teclita de grados para informarle a la calculadora que el primer dato es grados, el segundo dato es minutos. Y una vez que ya introduje esto, aprieto el igual. Y ahí me da el resultado que corresponde a estos datos que yo coloqué. Entonces, el resultado con 3 decimales es 0,937, ¿sí? Bien, vamos al siguiente, que tiene grados, minutos y segundos. Entonces, me dice, calculame tangente de 10 grados, entonces taclita de grados, luego me dice 5 minutos, 5, nuevamente la tecla para introducir el minuto, y 7 segundos, 7, nuevamente la teclita para decir que son segundos. Apretamos la tecla igual y ahí tomamos ese resultado con 3 decimales. Entonces tenemos de resultado 0,177. Muy bien, así calculamos las razones trigonométricas. En el texto, en el material teórico, tenemos 3 actividades para resolver de este tipo de ejemplos muy similares, ¿sí? Entonces esas también hay que resolverlas. Bien, recuerden que tienen un paso a paso al costado debajo del material teórico, donde están referidos cómo debo proceder con la calculadora científica. Muy bien, ya conocemos las razones directas. Ahora conoceremos las razones inversas o recíprocas a estas razones directas, ¿sí? ¿Quiénes son esas razones? Bueno, la primera es cosecante de alfa. ¿Quién es cosecante de alfa? Bueno, es la razón directa que está referida con el seno, pero invertida, ¿sí? O sea, voy a tener la unidad dividido el seno de alfa, ¿sí? Después tenemos la secante, que trabaja con el coseno.
que también tenemos la unidad, dividido el coseno, ¿sí? Y la cotangente, que tiene relación con la tangente, ¿sí? Bien, entonces, cuando yo tenga que trabajar con estas unidades, voy a poder calcularlas, ¿sí? Pero hay que tener un dato importante a tener en cuenta cuando yo trabaje con la calculadora. En la calculadora yo no tengo ni secante, ni cosecante, ni cotangente. Solo tengo seno, coseno y tangente, ¿sí? No tengo ninguna de esas razones trigonométricas. Entonces, para poder calcularlas, yo tengo que recordar un paso a paso, ¿sí? O sea, voy a mostrar acá. Dependiendo de qué razón, ¿no? Si, por ejemplo, estoy trabajando con la cosecante, trabajaré con el seno. Si estoy trabajando con la secante, trabajaré con el coseno. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, yo tengo dos formas de proceder. Una es apretar la razón trigonométrica, el número de ángulo que quiero calcular, apretamos la tecla igual, y hay una tecla que aparece como x a la menos 1, ¿sí? Si yo hago este procedimiento hasta acá, en la calculadora de la aplicación del teléfono me tira el resultado directamente. Pero si lo estoy realizando con esta calculadora, yo después de esta tecla tengo que apretar el igual, porque si no me tira un resultado erróneo, ¿sí? Bien, eso es un detalle que no quiero dejar pasar. Luego, otra forma de proceder